Hola chicos, soy la profesora Paula y estamos nuevamente en una clase de historia. El objetivo de esta clase va a ser comprender el periodo colonial y las principales características de su sociedad. Lo primero que vamos a ver es la conformación de la sociedad colonial en América, ¿ya? Algunas consideraciones que tenemos que tener en cuenta. Tras la consolidación de la conquista, el sistema de dominación español se extendió más allá del ámbito político y económico y abarcó también aspectos del orden social y cultural. La sociedad hispanoamericana se estructuró sobre la base de una amplia diversidad que surgió de los pueblos prehispánicos de América y su relación con los aportes de españoles y africanos. A pesar que en muchos momentos esta relación fue compleja y violenta, también hubo espacios de convivencia, dependencia e intercambio de tradiciones, costumbres y creencias. Y eso es lo que vamos a ver hoy en esta clase. Durante los siglos coloniales, en la América española, se articuló una sociedad de castas determinadas por la etnia. La sociedad era jerárquica, es decir, la posición social de cada individuo dependía del color de la piel y el origen étnico. Se trató de una estructura rígida que proporcionaba escasas posibilidades de surgir o moverse al interior de ella y que dio paso a la creación de numerosas denominaciones para referirse a distintos grupos sociales. Estaban los peninsulares, estaban los mestizos, castizos, mulatos, cholos y zambos. Son algunos ejemplos que yo les puedo nombrar. Acá tenemos algunas imágenes, ¿cierto?, de la sociedad colonial. Claro, y acá una cosa muy importante, ellos se mantenían dentro de su estrato social, no podían ascender por mucho dinero que tuvieran, ¿cierto? Se mantenían siempre en su mismo estrato social. Frecuentemente las castas han sido representadas en una estructura jerárquica, en cuyo nivel superior, en lo más alto, estaba la élite. Quienes conformaban la élite estaban conformadas por españoles y criollos. Los criollos eran hijos de españoles que habían nacido aquí en América. Ellos configuraron a la aristocracia. Controlaban los cargos administrativos, el comercio, las fuerzas de trabajo y gran parte de las posesiones de tierra. Hacia el siglo XVII, los mestizos, que era el resultado de la unión entre españoles e indígenas, llegaron a ser el grupo más numeroso. Algunos de ellos accedieron a beneficios a medida que se asemejaban físicamente a los europeos y adquirían sus cánones culturales. También estaban los mestizos, los indígenas, esclavos africanos, mulatos. Los mulatos eran hijos de españoles y africanos. Y también estaban los zambos, quienes eran hijos de indígenas africanos. Ellos ocuparon la base de la pirámide. Estos sectores populares presentaron una composición diversa en cuanto a su origen étnico y las actividades que realizaban. Como rasgo en común que tenían eran la condición de mano de obra, su incapacidad de acceder a cargos públicos y la desprotección en relativo a derechos que pudiesen adquirir. Analicemos un poco la sociedad colonial. La sociedad colonial estuvo marcada por profundas desigualdades, las que se manifestaron en distintos ámbitos de la vida, como las festividades, las vestimentas
y las labores cotidianas que se realizaban. Por otra parte, los españoles criollos formaron una élite que controló el poder económico, político y social. En cambio, los indígenas, esclavos africanos, fueron sometidos a mano de obra bajo distintos sistemas de trabajo, como la encomienda, la mita y la esclavitud. Pirámide de la sociedad colonial. Acá podemos observar, ¿cierto?, la pirámide. Como habíamos dicho anteriormente, la base estaba compuesta por esclavos. Ellos trabajaban en minas y plantaciones. Después estaban los indios, que eran encomendados a españoles y criollos, o en resguardo de quienes suministraban trabajos para minas y haciendas. Después están los mestizos. Por lo general eran peones agrícolas, artesanos, carpinteros, albañiles, y podían ingresar al clero, a la iglesia. Están los criollos. Dentro de los criollos estaban los encomenderos y hacendados con acceso a cargos en los cabildos. Podían ingresar a comunidades religiosas y estar al frente de las parroquias. Y por último, en la pirámide, ¿cierto? Aquí arriba estaban los españoles. ¿Y quienes componían esta sociedad? Eran los virreyes, gobernadores, oidores de audiencia, arzobispos, curas de parroquias importantes y superiores de comunidades religiosas. Y también eran funcionarios y comerciantes de la corona. Características de la sociedad colonial. Vamos a analizar un poquito las características de cuanto a relación a procedencia racial, importancia política, funciones o profesiones u oficios y presencia cuantitativa. Cuando hablamos de cuantitativa, estamos hablando de la cantidad de personas que existían. Por ejemplo, procedencia racial, españoles. Importancia política que tenían, ellos ocupaban cargos administrativos colonial, y muchos respondían, ¿cierto?, a la confianza directa del rey. Sus funciones, profesiones, oficios eran aristocracia terrateniente, oficiales, abogados, médicos, sacerdotes. ¿Cuántos fueron, cuando hablamos de cuantitativo, fueron un grupo minoritario? Eran muy pocos, ¿ya? Después están los criollos. Su importancia política eran cargos medios y menores. Adquieren conciencia de la clase, se transforman en un grupo de presión. Sus funciones o profesiones, aristocracia terrateniente, abogados, médicos, oficiales de ejército. Y a medida que fue pasando el tiempo, fueron aumentando el número progresivamente. Después están los mestizos. Importancia política no tenían ninguna importancia política. Funciones u oficios que ellos realizaban, por lo general eran inquilinos, trabajadores de una hacienda, pequeños comerciantes, capataces, artesanos. Y los mestizos se transformó rápidamente en el grupo más numeroso. Después tenemos a los indígenas. Importancia política, tampoco tenían ninguna importancia política. Sus funciones o profesiones que ellos realizaban eran inquilinos, servicios domésticos, trabajaban por lo general en las haciendas. Lamentablemente las enfermedades, el trabajo duro fueron diezmando, ¿cierto?, la cantidad de indígenas que iban quedando acá en la época colonial. Fueron decayendo. Y tenemos los negros. Importancia política, ninguna tampoco, no tenían ninguna relevancia en el ámbito político.
Por lo general ellos hacían servicio doméstico, en menor medida eran capataces. Y su presencia cuantitativa era escasa, eran muy pocos los negros que estaban acá en la época colonial. Veamos ahora la vida cotidiana. La vida social de la aristocracia, ¿qué hacían ellos en un día común? La mayoría se concentraba en las ciudades de Santiago, Concepción, La Serena, y se reunían en tertulias, ¿ya? Por lo general a conversar de política, de economía. Acá tenemos una imagen, ¿cierto?, de un salón de la época colonial en donde nos representa las tertulias. Y por el otro lado estaba la fiesta del pueblo. Acá se juntaban los mestizos y algunos indígenas y realizaban una fiesta que se les llamaba chinganas. ¿Ya? Las chinganas por lo general se celebraban al lado norte de la estación Mapocho, de donde está el río Mapocho, por ahí por donde está La Vega. Ahí se juntaban, ¿cierto?, los mestizos. Acá, en esta época, si ustedes se fijan bien en la imagen, ¿cierto?, nacen las ramadas en esta época. Ahí se divertían, tomaban chicha, cantaban cueca. De todas maneras, era mucho más entretenido las fiestas chinganas que las tertulias. De hecho, mucha de la vida aristocrática se iba también de fiesta a las chinganas. Expresiones culturales en la colonia. El origen de nuestras tradiciones, en alguna medida, no provienen de las culturas tal como son del inicio de nuestras tradiciones, sino que se van produciendo una serie de cambios a través del tiempo o por agentes externos que fueron modificando nuestras costumbres. Y aquí se nace un proceso llamado sincretismo cultural. Es la mezcla de la cultura, tanto indígena como española. Por ejemplo, lo podemos notar aquí en un grabado de la Virgen de Potosí, ¿ya? Que se mezclan las tradiciones españolas con las indígenas, porque aquí representan a la Virgen como un cerro. También tenemos la comida, ya, el charquicán, también la cazuela, nacen de este sincretismo cultural, de esta mezcla de cultura. La fiesta de la Tirana en el norte, es como las tradiciones, también se mezcla lo religioso, ¿cierto?, de la Virgen con algunas fiestas paganas de los indígenas. El idioma también se va mezclando. Expresiones artísticas coloniales. El proceso de mestizaje cultural también se manifestó en el arte colonial. En Europa, el Renacimiento del siglo XV y el Barroco del siglo XVII correspondían a movimientos artísticos con un importante apogeo. Las conquistas a América se introducen estos estilos que, combinados con el contexto indígena y mestizo, dieron origen al denominado barroco andino. En estas expresiones artísticas se pueden destacar el arte novohispano en el Virreinato de Nueva España y las escuelas de pintura cusqueña y quiteña en el Virreinato del Perú. Sin embargo, acá el arte visual no fue la única expresión del barroco americano, el cual profundizó incluso en la literatura y las humanidades. Volvemos a ver unas imágenes, ¿cierto?, de pintura más, mezclando ambas culturas, tanto españolas como indígenas. Los colores que eran llamativos, era la mezcla de los indígenas, ¿cierto? Aquí tenemos el templo de San Francisco
de México y la Iglesia de la Compañía de Jesús de Ecuador. En conclusión, chicos, los tiempos cambian, cambian también junto con nuestras costumbres, se van agregando algunas, van desapareciendo otras, y nosotros tendremos que, tarde o temprano, ¿cierto?, ir acostumbrándonos a estos cambios para que así podamos hacer de esta una mejor sociedad. Ahora vamos a trabajar en la guía de trabajo que tiene relación, ¿cierto?, a lo que vimos en el video. Comencemos con nuestra guía y recuerda, para poder contestar las preguntas que se van a ir trabajando, tienes que tener a mano tu texto de estudio, ¿ya? Y vamos a trabajar a partir de las lecturas de la página 81 hasta la 87, ¿ya? La primera pregunta dice, ¿cómo se refleja la sociedad de castas en el documento B y C? Vas a pausar el video mientras tú buscas la respuesta. ¿Vamos? La respuesta sería, se refleja de manera jerárquica, donde lo español es considerado superior, lo cual queda de manifiesto en estas fuentes, en la B y en la C. Pregunta número 2. A partir de la fuente D, que está en la página 81, responde de qué manera se lograba avanzar en la estratificación estamental colonial. ¿Qué similitudes y diferencias existen respecto de la actualidad? Pausa tu video mientras buscas la respuesta y la anotas en tu cuaderno. Veamos. Con riqueza se podía acceder socialmente. Esto se mantiene hasta nuestros días, aunque en la colonia era más rígido y definido por los elementos raciales. La número 3 define los siguientes conceptos: estratificación, estamento, pigmetocrática, estatus y castas. Mientras buscas las definiciones, pausa el video para que puedas buscar en tu texto de estudio. Perfecto, veamos ahora esas definiciones. La primera era estratificación. Estratificación son un establecimiento de un orden, establece un orden, ¿cierto?, basado en niveles diferenciados de los grupos sociales, haciendo diferencia en los distintos grupos sociales. Después tenemos estamento, que es división social basada en el origen de la familia, que esto es propio del feudalismo y del antiguo régimen. Pigmentocrática. Era una forma de estratificación social basada en el color de la piel. Tenemos estatus, que era una posición que ocupaba una persona dentro de la sociedad o un grupo social. Y por último tenemos castas, que era también un grupo social en un sistema de organización que jerarquiza, ¿cierto?, a la población según su nacimiento y origen étnico. Pregunta número 4.
Acá me vas a tener que averiguar y explicar con tus palabras, eso es muy importante, ¿cierto? Que no trates de copiar, sino que sean con tus palabras, ¿qué es el mestizaje? Pausa el video para que puedas buscar, ¿cierto? Y averiguar qué es el mestizaje. Perfecto, veamos ahora qué es el mestizaje. Recuerda escribirlo con tus palabras, ya tú lo puedes leer, ver las definiciones, pero aquí lo importante es que lo escribas con tus palabras. Bueno, el mestizaje es la conclusión física, biológica y cultural entre distintos grupos étnicos que coexistían en el periodo colonial y formaban las castas. Vamos con la número 5, a partir de las fuentes B y C, que se encuentran en la página 85, responde: ¿cuál era la percepción social respecto a los mestizos? ¿Qué mecanismos utilizaron algunos mestizos para enfrentar esta percepción? Nuevamente, pausa tu video para que puedas analizar las fuentes B y C y escribir en tu cuaderno la respuesta. Perfecto. Veamos ahora la respuesta. Acá había un prejuicio negativo en la percepción que se tenía socialmente sobre los mestizos. De hecho, muchos mestizos ocultaban sus rasgos y pasado indígena con tal de poder ir ascendiendo socialmente a través de la riqueza, que era la única forma de poder ir ascendiendo en las clases sociales. Ahora sí, vamos con la número 6. Según la fuente A, que está en la página 87 de tu texto de estudios, ¿qué caracterizó al barroco americano? ¿Cómo se reflejan estas características en las fuentes B y F? Mientras buscas la respuesta, pausa tu video. Continuemos. La respuesta sería: se caracterizó por la unión del arte europeo con elementos indígenas, lo cual se expresa en los detalles, ¿cierto? Y decoraciones que estos tenían. En las fuentes de estas páginas también se refleja la gran cantidad de detalles y símbolos que eran propios del barroco europeo y que hacen alusión a los elementos indígenas, como la divinidad del cerro en la fuente C. ¿Ya? Y la pregunta número 7 de la fuente G: ¿con qué intenciones se desarrolló el teatro barroco? ¿Cuál crees que fue la recepción por parte de los indígenas? Nuevamente, pausa tu video para que puedas buscar la respuesta. Pausemos. ¿Cuál era la intención entonces del teatro barroco? Bueno, claramente una de las intenciones principales era evangelizar, ¿cierto? Y a través de un mensaje y de la puesta en escena que se realizaba en el teatro. Y esto gustó mucho a los indígenas. Fue una manera muy importante de poder evangelizarlos, ¿ya? Chicos, llegamos al final de la clase, vimos las clases, trabajamos en la guía. Espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente video. Que estén bien. Chao.